la realización del Club de Revistas, pues una bienvenida a todos los estudiantes de maestría, doctorado, profesores del grupo y invitados de esta sesión. Les comento en algunos momentos por el chat, Víctor González, estudiante de maestría, nos va a compartir un enlace para una encuesta de Google para registrar la asistencia a la actividad. Es importante que la diligencia, en eso tarda solo un par de minutos, no tarda, es muy sencillo. Entonces, vamos a tener la presentación hoy. Al final de la presentación vamos a tener una sesión para preguntas. Si vemos que se va llegando la hora de las 8 y quienes se quieran quedar, nos podríamos quedar unos 10 o 15 minutos más en caso pues de que haya más preguntas o comentarios, como para no tener que interrumpirlos a esa hora. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Para el día de hoy tenemos la presentación de la estudiante Silvia Quiroz Mena, del doctorado en epidemiología. Ya les compartimos en la invitación el artículo que ella nos va a presentar hoy. Espero que hayan tenido oportunidad de revisarlo. Entonces, Silvia, adelante. Inicialmente te pediría el favor de encender tu cámara y hacer una pequeña presentación para que te conozcan los otros estudiantes y asistentes a la actividad, y ya luego puedes iniciar tu presentación. Cualquier inquietud te estaremos avisando. Juan Carlos te avisaría por el chat en caso de que tengamos algún problema de comunicación. ¿Ok? Muy bien, adelante. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Silvia Quiroz, yo soy enfermera, estudiante actualmente del doctorado en epidemiología. Voy a proceder a presentarles aquí. Voy a apagar la cámara porque la señal de verdad que es muy mala. Sí, tranquila, está muy bien. ¿Allí pueden ver mi presentación? Sí, ahí se ve bien, Silvia. Ponla en modo presentación para que sea más grande. Ok, perfecto. Listo. El artículo que vamos a revisar hoy está denominado Vínculos epidemiológicos entre la parasitemia por malaria e hipertensión, hallazgos de una encuesta basada en la población rural de Costa de Marfil. Esto fue un estudio cuyo investigador principal es Ikena Exer, que es un investigador de un instituto de salud pública y de medicina tropical de Suiza. Él ha trabajado todo lo que tiene que ver con carga dual, particularmente lo que tiene que ver con asociación entre enfermedades cardiovasculares y metabólicas, entre ellas hipertensión y diabetes, y su vínculo con enfermedades infecciosas, como en el caso de la malaria. Los autores inicialmente en el texto introducen que la prevalencia de hipertensión en países de bajos y medianos ingresos está aumentando y que esto pues contribuye, como ustedes ya saben, a la carga de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esto se ha atribuido a dos factores relacionados. Por un lado, la urbanización y por otro lado, los cambios de estilos de vida, básicamente lo que tiene que ver con comportamientos saludables. Sin embargo, los autores indican que dichos factores no explican las altas tasas que también han sido observadas en zonas rurales. Al tiempo que hay un aumento de la prevalencia de la hipertensión arterial, también hay un aumento de la parasitemia en muchas regiones de estos países de bajos y medianos ingresos, de la parasitemia por malaria, que sigue siendo frecuente y que también contribuye en esa carga de mortalidad en estos países. Lo que dicen los autores es que juntos, es decir, la hipertensión y la malaria, contribuyen a una doble carga de enfermedad. Lo que agota no solamente la salud individual, sino que también sabemos cómo esta doble carga ha influenciado sobre los sistemas de salud ya de por sí eficientes. Entonces, ellos digamos, se plantean una hipótesis, y es cómo la malaria está asociada con la hipertensión arterial, básicamente por diferentes mecanismos que han sido descritos en la literatura
dentro de los cuales ellos lo dividen como mecanismos a corto plazo y mecanismos a largo plazo. En el corto plazo, ellos indican que hay un cambio cuando se está expuesto a esta parasitemia, hay unas fluctuaciones en la presión arterial en cualquier dirección. Me explico, puede haber aumento de la presión arterial que se da en etapas leves de la parasitemia por malaria, pero también puede haber una disminución de la presión arterial que ha sido identificada en la malaria severa. Adicionalmente, a largo plazo, ellos indican que unos mecanismos que han favorecido este vínculo, por un lado, son los estados inflamatorios posinfección que han llevado a aterosclerosis, y esto ha desencadenado posteriormente hipertensión arterial, pero también los efectos intrauterinos previo a la exposición por malaria y también esta exposición en etapas tempranas de la vida, que generan unos desenlaces como el bajo peso al nacer, la desnutrición, el retraso de crecimiento, que ya sabemos han constituido en la literatura científica también como factores de riesgo para hipertensión y para otros eventos cardiovasculares más adelante en la vida. También se ha asociado con otro mecanismo y es la preeclampsia, como un mecanismo a largo plazo que puede explicar este vínculo, según los antecedentes que proponen estos autores. En términos de los métodos que ellos plantean, se indica que es un estudio de tipo transversal. Este estudio, los datos de este estudio hacen parte de un programa o de un estudio marco que se denomina CODUBU. Es un estudio que habla de la carga dual que hay en Costa de Marfil y cuyo objetivo es justamente es investigar la concurrencia de enfermedades infecciosas y de enfermedades no transmisibles, como en el caso de la hipertensión arterial. A partir de este programa marco se han derivado otras investigaciones, no solamente asociando malaria con hipertensión, sino también diabetes, por ejemplo, y otros desenlaces crónicos. Los autores describen estas variables, inicialmente la parasitemia por malaria. La parasitemia por malaria la midieron de dos formas. Por un lado, la parasitemia activa medida a través de microscopía con gota gruesa, y por otro lado, una prueba rápida para medir la parasitemia latente. Esta prueba rápida, pues, que mide antígenos específicos, tanto para la infección por Plasmodium, por Falciparum, Vivas, Ovalle o malaria. Ellos consideraron que la prueba, la parasitemia positiva podría, digamos, alguna de las dos pruebas que diera positiva se constituía como parasitemia positiva, pero más adelante les voy a mostrar algunos análisis de sensibilidad que ellos presentan. La hipertensión arterial, ellos la categorizaron, bueno, normotenso, prehipertenso e hipertenso, son las categorías de la variable como tal. Lo que ellos hicieron fue que tomaron 3 mediciones de presión arterial separadas cada 3 minutos, y las dos últimas mediciones de la presión arterial le calcularon la media, y ese es el valor que ellos presentan más adelante. Con ese valor se quedaron, que es una técnica también que es muy utilizada en otros estudios. La prehipertensión le evaluaron como una presión arterial sistólica de 120 a 139 milímetros de mercurio, y la presión arterial la presión arterial diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio, en ausencia de hipertensión diagnosticada. Eso era lo que se denominaba paciente con prehipertensión. Hipertensión, aquellos pacientes que tenían una presión arterial sistólica al menos de 140 o una presión arterial diastólica al menos de 90 milímetros de mercurio. Y aquí es clave que ellos indican que también hipertenso es aquel que está diagnosticado como tal o que usa medicamentos antihipertensivos, porque pasa mucho
que en algunos estudios solo se considera, y a mí me pareció muy positivo de este estudio, solo se considera la medida objetiva, por decirlo así, de la presión arterial en una sola toma o en las 3 tomas, pero esto no es suficiente para diagnosticar como tal hipertensión, sino que es necesario el autorreporte, ya sea del diagnóstico, porque una persona diagnosticada puede estar controlada y al estar controlada puede tener unas cifras tensionales tanto sistólicas como diastólicas menores y allí pues habría una falla. Entonces se considera tanto el diagnóstico médico como el autorreporte de medicamentos. Se incluyeron algunas covariables que ellos más adelante definen como variables modificadoras del efecto y de interacción. Hablamos un poquito de eso. Algunas de esas variables, bueno, las variables incluidas fueron la edad, el sexo, el nivel educativo, la riqueza del hogar, media variable componente, según los activos que tenía la propiedad. Factores de riesgo, principalmente de tipo comportamental, evaluaron el consumo de tabaco, evaluaron el consumo de frutas, de verduras, el sedentarismo medido por horas, estados de permanecer sentado o acostado, excluyendo las horas de sueño. Y evaluaron también la fiebre autoinformada, la temperatura corporal, medidas antropométricas como la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal. También evaluaron la anemia medido a través del nivel de hemoglobina. En términos de los análisis, ellos incluyen inicialmente unos análisis descriptivos según pues la naturaleza de las variables. Luego incluyen unos análisis estratificados de las covariables de interés por estado de hipertensión y no hipertensión. Y a estas variables, según la naturaleza, les aplican unas diferencias de proporciones con chi cuadrado y una diferencia de medias con chi test. Hacen un análisis de imputación en covariables continuas para imputar los valores perdidos que identificaron. Básicamente ellos reportan valores perdidos en la variable de circunferencia de cintura, en la variable de índice de masa corporal y en la variable de temperatura. Esta imputación se hace mediante, se imputa por la media de estas variables ajustada por edad y sexo, que pues que tiene mucho sentido porque las variables que les indiqué, circunferencia de cintura, índice de masa corporal, pues varían según la edad y el sexo, y también hacen un ajuste que reportan por área, pero no explican el por qué lo hicieron ese último ajuste. Posteriormente, ellos realizan una regresión logística multinomial para evaluar la asociación y multinomial porque recuerden que las categorías eran normotenso, prehipertenso e hipertenso, para mirar la asociación entre parasitemia de malaria y prehipertensión e hipertensión y normotensión. En modelos no ajustados inicialmente y luego en modelos ajustados, incluyendo las covariables de forma gradual. Se realizó adicionalmente un análisis de sensibilidad de las pruebas diagnósticas para malaria. Estos análisis incluyeron 4 modelos. En total, ellos incluyeron 7 modelos, como ustedes lo pudieron ver en el artículo, y 4 de estos hacen parte de análisis de sensibilidad. En el primer modelo, lo que incluyeron fue pruebas, la prueba rápida, que es la RDT, la prueba rápida positiva, independientemente del resultado que diera la microscopía. Luego en el modelo 2, microscopía positiva, pero independientemente de la prueba rápida. En el modelo 3 era la prueba positiva excluyendo a los que tenían microscopía positiva, y en el modelo 4 era quienes tenían la microscopía positiva, pero excluyendo los casos con positivos según la prueba rápida. Estos fueron los resultados. Se presentan en 4 tablas y un gráfico.
Inicialmente esta primera tabla se divide en dos. La primera parte presenta las variables categóricas y la segunda parte las variables continuas. Y como podemos ver aquí, fueron en total 997 personas, de las cuales la mayoría son hombres. Y vemos que la mayoría no está por debajo del nivel de educación secundaria, están entre el índice de riqueza entre el 1 y el 2. Nunca han fumado, miren que un 83% de los que reportaron nunca han fumado. El consumo de tanto de frutas como de verduras, la mayor proporción es semanal, la frecuencia. Y observamos que hay una prevalencia la prevalencia de malaria fue del 10%, ¿sí? No, 9.6% determinada por la prueba rápida, 0.4% determinada por microscopía. La prevalencia de prevención fue del 33% y la prevalencia de hipertensión fue del 22%. Ambas prevalencias son altas en comparación pues, con la evidencia en otras regiones. Predominó la hipertensión, el predominio, perdón, de la hipertensión fue mayor entre los participantes negativos a la parasitemia en comparación con los positivos, y ya nos va dando como luces de lo que puede pasar más adelante con estos hallazgos. En la siguiente, pues que es la misma, la parte 2 de la tabla 1, lo que muestran son, como les dije, las variables continuas, y podemos evidenciar pues que hay unas diferencias en los promedios entre los grupos, tanto de esta circunferencia de cintura, de la edad, del índice de masa corporal, en las medidas de presión arterial, tanto sistólicas como diastólicas, la medida media, la hemoglobina, no, excepto en la temperatura, la hemoglobina. Subrayé la temperatura porque es una variable que más adelante va a jugar un rol importante según lo que plantea el estudio. Aquí vemos que pues no hay diferencias. Aquí esta parte son los no hipertensos, y este es el promedio para los hipertensos. Entonces vemos que no hay, según esta parte, no hay diferencias en el nivel de temperatura. Más adelante, y muy en lógica con los métodos que ellos plantean, se presenta los modelos, los 7 modelos que mencioné. Básicamente el modelo no ajustado, aquí lo que está evidenciando es que el OR es negativo, un OR con un efecto protector y es significativo. Más adelante nosotros vemos que gradualmente van introduciendo en cada uno de los modelos las covariables de interés, y que la dirección del efecto de ese OR cambia en el modelo 7. En el modelo 7 podemos decir 7C, por decirlo así, donde hay una microscopía positiva, ¿cierto? Independientemente de la prueba rápida, y ya aquí muestra un riesgo, pero esa asociación pues no es significativa. Lo mismo pasa en el último modelo. Luego ellos presentan esta gráfica en donde están mirando los ORs, estos ORs ajustados, de la asociación entre parasitemia e hipertensión, y estratificado por potenciales modificadores del efecto. Como ven, pues el OR total es el que ya mencionamos, el de los modelos no ajustados, que está por debajo de 1. Los significativos que ellos evidencian aquí son dos cosas. En primer lugar, como el autorreporte de fiebre, cuando se mira en los que no reportaron fiebre, tiene un OR negativo protector, y en los que sí tienen fiebre tienen un OR positivo de riesgo, y eso es significativo. Pues igualmente pasa cuando se mira la variable mucho más
positiva de la temperatura. 1R por debajo de 1 para los que tienen menor temperatura y por encima de 1 para los que tienen mayor temperatura. Considerando ese hallazgo que ellos proponen, entonces en la tabla 3 lo que hacen es dividir los resultados, ¿cierto? Estratificados por edad, sexo y la presencia se concentran ya aquí en la presencia de temperatura elevada y miran según si la persona, si los participantes tienen prueba rápida, en este caso sería el modelo que les mostré, el 3, excluido a los participantes con diagnóstico por microscopía, y acá los que tienen la prueba de microscopía positiva, el diagnóstico con microscopía positiva. Entonces, lo que observamos aquí es cómo aumenta la magnitud del efecto en comparación con lo que ellos propusieron, ¿cierto? Entonces, en relación pues al reporte de la temperatura, al autorreporte, perdón, de fiebre, y también en relación a la medida de la temperatura. Entonces vemos cómo las personas que sí reportaron fiebre tienen 4.60 veces la posibilidad de ser prehipertensos, a 4.89 veces la posibilidad de ser hipertenso. Y que en este caso, y en el caso de la temperatura corporal, miramos acá que se reduce la magnitud del efecto, pero la dirección del efecto sigue siendo una dirección de riesgo. Posteriormente, ellos plantean una asociación entre hipertensión y presión arterial, combinado con parasitemia por malaria. Aquí lo que ellos hacen básicamente es mirar el efecto conjunto, muy relacionado con la interacción, ¿cierto? La interacción del efecto. Y miremos, por ejemplo, cómo se evidencia que aquellos que tuvieron, bueno, aquí aparecen pues las categorías, la categoría de referencia es los normotensos y también incluyen la variable como continua. Aquí es muy importante y se me olvidó decirlo en los métodos que ellos también realizan, además de la regresión logística multinomial, ellos también introducen una regresión lineal para analizar esta variable como continua, que es la de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Entonces, aquí miremos este efecto conjunto que muestra cómo los que tienen parasitemia positiva para malaria, pero por microscopía, junto con temperatura elevada, tienen 3.37 veces la posibilidad de desarrollar hipertensión y que adicionalmente este efecto es estadísticamente significativo con una confianza del 95%. Y pasa cuando también se aplica la asociación, pero ya en el modelo no logístico, sino en el modelo lineal. En el modelo lineal, y en este modelo lineal, entonces vemos cómo estas personas que tienen esta característica tienen 8.78 milímetros de mercurio más en comparación con las otras categorías y que esto también es estadísticamente significativo. Las conclusiones globales del estudio son que la medida transversal de la presión arterial y la parasitemia de malaria no fue independiente. Las asociaciones dependían de la latencia y la sintomatología de la infección. La asociación observada de la malaria latente con menor riesgo de hipertensión sugiere que se seleccionaron variantes genéticas que protegen a los humanos contra la malaria severa y al mismo tiempo protegen contra la hipertensión, muy en la lógica de los últimos estudios sobre la enzima convertidora de angiotensina y otros factores genéticos. Se sugiere que la malaria y la presión arterial pueden influirse entre sí o compartir un fondo genético de una manera compleja. No se demuestra en el estudio, pero hace parte de la discusión que ellos hacen. La implicación inmediata de este estudio, de los hallazgos, es la recomendación de abstenerse de diagnosticar una nueva hipertensión en el contexto de una infección aguda por malaria, que pues llama la atención sobre todo en regiones endémicas para malaria.
Desde una perspectiva de salud pública, la carga de riesgo estimado para la hipertensión en países de bajos y medianos ingresos debe considerar la doble carga de enfermedad y que se necesitan estudios longitudinales diseñados y de gran potencia que consideren los fenotipos de malaria e hipertensión. Estas son algunos aportes y críticas que yo hago al texto, principalmente resaltar las fortalezas en términos de la definición y claridad de las variables que fueron medidas. Sin embargo, evidencié una debilidad en la conceptualización y soporte teórico de lo que son los potenciales modificadores del efecto y la interacción como tal. Yo creo que en la lógica de lo que plantean Noll y Van der Waals y Baron y Kenny, digamos, como en sus estudios, a pesar de que yo evidencié que en el análisis ellos presentan, siguen pasos para evaluar la interacción. Yo creo que lo más importante cuando se plantean este tipo de análisis es tener un soporte teórico detrás de las interacciones que se planteen, y no lo vi con claridad en el estudio. Algunos otros estudios incluso consideran que la temperatura hace parte de la cadena causal de la asociación entre malaria e hipertensión. Entonces allí habría que indagarse otro tipo de efectos más allá de la interacción, como lo plantean. Adicionalmente, creo que los autores indican modificación del efecto de interacción como de manera, pues ya dentro de sus conclusiones, como de manera conjunta, y considero pues que teniendo en cuenta la base teórica de estos, no debería ser así. Adicionalmente, no se incluyen potenciales confusores que pueden estar interviniendo, más que todo confusores de tipo, por ejemplo, ambiental, por la región que es Costa de Marfil y toda la cantidad de factores que pueden estar pidiendo. No se profundiza sobre el rol de la ruralidad, muy ligado a lo anterior con relación a los confusores que pueden generar este tipo de asociaciones. Y me gustaría que también pudiéramos hablar sobre el debate actual de pruebas rápidas, ya que aquí se introduce una de esas pruebas y actualmente pues con todo el tema del COVID, esto ha generado tanto debate su uso, tanto para diagnóstico como para estudios. Y finalmente, la generalización de los resultados. Me parece que generalizarlo a que es una asociación que debe extrapolarse al nivel de países de países de bajos y medianos ingresos, creo que puede ser complejo en la lógica que yo creo que debería ser más a un nivel más micro, por decirlo así, en el sentido de que sería en regiones dentro de esos países más que en el país en los países como un todo, ya considerando pues la diversidad de las regiones dentro de estos países. Eso era todo lo que yo les quería presentar. Muchísimas gracias. Silvia, gracias por la presentación, gracias por ser como juiciosa con el tiempo y por presentar pues de manera muy clara el artículo, y digamos al final dejar planteados como unas críticas a este trabajo. Bueno, tenemos abierta la sesión para intervenciones. Por favor, quienes quieran participar por el chat nos informan pidiendo la palabra y les vamos dando la oportunidad de intervenir, bien sea para hacer comentarios o para plantear algún otro tipo, digamos, de comentario o de crítica a este trabajo que Silvia nos ha presentado hoy, a este artículo. Yo quisiera, mientras se van animando a participar, yo quisiera comentar, a mí el artículo me pareció muy interesante, me llamó la atención pues el tema de la asociación entre malaria e hipertensión arterial. Estuve también explorando un poco, buscando como en PubMed, y hay varias publicaciones sobre eso. Incluso se habla Silvia nos lo presentó al comienzo, algunas hipótesis sobre esta asociación, ¿cierto?, entre estos dos problemas de salud. En relación con el artículo,
Me gustó la forma en que los autores presentan los resultados. Me gustó mucho la claridad como de las tablas, la organización de los resultados. Y particularmente me gustó mucho la figura uno en la manera en que ellos presentan, no sé si la puedes presentar, Silvia. La figura uno, que es la manera en que Claro que sí, ellos profe. representan digamos, el análisis de modificación del efecto, ¿cierto? O sea, cómo muestran los resultados del análisis estratificado de la asociación entre hipertensión y malaria y cómo esa asociación se modifica cuando se estratifica por una tercera variable, ¿cierto? Como es en el caso de autorreporte de temperatura, ¿cierto? Y de la medición de temperatura, ¿cierto? Digamos, donde ellos encuentran una diferencia clara, digamos, en el estimado puntual en los ORs, digamos que cuando el paciente, digamos, autorreporta la presencia de fiebre o tiene una temperatura mayor de 36.5, el OR, digamos, está del lado positivo de la escala, pero cuando lo contrario, el OR está del lado negativo, o sea que pareciera que hubiera un efecto, digamos, de interacción ahí muy, muy evidente. Sin embargo, digamos, los intervalos de confianza de esas dos asociaciones se traslapan y ambos, digamos, que incluyen o tocan el valor nulo, ¿cierto? Lo cual sería una, digamos, una limitación para poder hablar de un efecto de interacción propiamente dicho. Sin embargo, digamos que hay que aclarar que cuando uno hace estos análisis de estratificación y para evaluar interacciones, pues uno tiene que dividir mucho los datos, dividir mucho la muestra, ¿cierto? Entonces, finalmente, aunque ellos están trabajando con una población cercana a 1000 individuos, en estos análisis de interacción, realmente los N ya son muy pequeños y eso hace que los intervalos de confianza de estos análisis casi siempre sean amplios y se traslapen, ¿cierto? Esa es una limitación. Entonces, yo concuerdo con los autores cuando ellos, digamos, hacen referencia a estas asociaciones y digamos que hablan de un concepto pues de significancia marginal, pues que a mí particularmente no me gusta, pero entiendo por la dificultad que hay de lograr realmente encontrar unos análisis, unos resultados, digamos, claros y digamos que muy, muy, muy precisos en cuanto a que los intervalos no se crucen. Eso va a ser muy difícil. Digamos que para uno lograr eso tendría que ser que uno desde el diseño del estudio, uno tuviera un tamaño de muestra muy grande, o desde el diseño del estudio calcular un tamaño de muestra para medir interacciones, cosa que casi nunca se hace. Generalmente las interacciones se van evaluando en el proceso del análisis de los datos, ¿cierto? A veces incluso son análisis que van surgiendo en el mismo proceso del análisis, entonces no se han planeado adecuadamente. Sin embargo, me parece interesante la forma en que lo presentan aquí en la figura 1. Bueno, no sé quién más quisiera, no sé Silvia, si tienes algún comentario sobre esa parte. No, profe, bueno. Muy bien, a mí me quedó una duda y es que como ellos utilizan dos maneras de medir la presencia de malaria, ¿cierto? Bien sea con la prueba rápida o con la microscopía, con la gota gruesa. Tú al principio planteabas que hay dos hipótesis como para explicar la asociación, ¿cierto? Una hipótesis que habla de un efecto a corto plazo de la asociación, ¿cierto? Y ahí de pronto entiendo yo, pero sí te pediría que lo aclararas, digamos que eh, si esa hipótesis del efecto a corto plazo de la asociación se está evaluando cuando hacen los análisis exclusivamente con los que tienen gota gruesa positiva, o sea, las personas que tienen una parasitemia, digamos, en el momento del estudio en sangre, digamos que pudiera ser indicativo de una infección reciente, y digamos que la asociación la hipótesis de de un efecto tardío se está evaluando con los que tienen solamente la prueba rápida positiva, que la prueba rápida entiendo que está midiendo
de pronto la presencia de, entiendo que es DNA de pronto del parásito y de pronto estaría evaluando un efecto a largo plazo. No sé si el uso de esas dos pruebas permite como evaluar, hacer la evaluación de las dos hipótesis en este estudio. Sí, profe. Pues ellos lo incluyen tal cual como usted lo dice. Voy a volver a presentar eso, esa parte. ¿Cierto? Eh, Entonces, básicamente incluyen una microscopía para evaluar la infección activa, como indica el profe, y la prueba rápida para evaluar la infección latente. Y en los modelos de sensibilidad que ellos presentan, hay unos que son, digamos, excluyentes, por ejemplo, el modelo 3, en el cual presenta la prueba positiva, pero excluyendo a los que tuvieron resultado de microscopía positiva. Y en el modelo 4 presentan los que tuvieron microscopía positiva, pero excluyendo los de prueba rápida. Eh, pero digamos que un análisis ya o discusión si por el tipo de, por decirlo así, de infección, si era latente o era activa, no lo vi así en el artículo. No sé. Sí, no lo vi así en el artículo. Sí, yo lo Perdón, profe, y digamos que hubiese sido interesante porque finalmente, según la latencia o la fase activa, pues asimismo va a ser la sintomatología. Entonces, si ellos más adelante están relacionando todo este tema con la temperatura corporal, pues hubiese sido de clave pronto poder. el cuadro 4 lo puedes colocar nuevamente. Me dio la impresión que de pronto en la última tabla, en el último cuadro, eh, me da la impresión como que Aquí. tratarían allí de acercarse. No, creo que es la tercera entonces, perdón, la anterior. No. O es la 4, perdón, de pronto. Porque en la 4 lo que yo veo, profe, pues es que aquí ya introducen como la interacción, yo lo veo así, donde están presentando el efecto conjunto entre la parasitemia por malaria, pero según el tipo de método, ¿cierto? Si fue por microscopía o si fue por prueba rápida, pero también general, si fue negativa o positiva, con la elevación de la temperatura corporal. Sí, entonces digamos que ahí es donde ellos encuentran cómo puede haber como unos efectos, ahí se puede evidenciar también lo de la interacción, ¿cierto? Sí, señor, eso es lo que yo creo que, como que tratan de mostrar aquí en esta tabla 4 es la interacción. Claro. Ujú. Una Y cosa muy que interesante. finalmente, sí, y que finalmente lo que ellos evidencian es eso, porque cuando uno ya mira al menos la magnitud del efecto, eh, es gran en comparación con las otras asociaciones que ellos han venido mostrando. Por ejemplo, en el caso de la prueba positiva por microscopía, con temperatura elevada, sí, que ya es casi el OR, por ejemplo, en este caso es casi es de 3,37 y acá pues vemos un coeficiente de beta de 8,78. Digamos que ese caso del 3,37 es donde de pronto tú mencionabas al final, se hace la advertencia que en esos pacientes hay que ser cuidadosos de no hacer un diagnóstico de hipertensión, Ujú. ¿cierto? Digamos que en este grupo están personas, algunos de ellos puede que sí tengan hipertensión por la definición, ¿cierto? Algunos puede que estén en tratamiento o tengan ya diagnóstico, pero otros pueden ser simplemente, están clasificados ahí como hipertensos porque cumplieron con la definición de tener
las cifras de presión arterial sistólica o diastólica por encima del punto de corte que establecieron. Pero digamos que sería, ese es el caso donde, digamos, claramente se encuentra esa asociación. ¿Y cuál sería el caso, digamos, donde está solamente con la prueba rápida nomás? ¿Cuál es el de esas? Con la prueba rápida nomás está acá en este, no, No, yo creo que en el mismo cuadro estaba, ¿no? en el mismo, ¿sí? En el En el 4. 3. Ajá. Ah, no, no hay alguno que sea solo, ya tiene razón. Bueno, acá con la prueba rápida, en el 3. Ujú. Pero sí, sería este, en el 3 con la prueba rápida y comparando pues por estos subgrupos. Autorreporte de fiebre, temperatura corporal y Sí. esto que es una categoría que ellos sacaron de Y susceptibilidad a la enfermedad. sí, a mí me daba como la impresión, digamos, que de pronto cuando es solo la prueba rápida positiva, digamos que estaríamos hablando como estudiando el efecto de latencia de largo plazo, como que la asociación es negativa, ¿cierto? Que la ve uno cuando se ve en todos los participantes en la primera fila, ¿cierto? Que es como la asociación cruda, ¿cierto? La asociación solamente sin estratificar. En cambio, en el lado de la derecha, cuando es solamente con microscopía, que sería como el efecto inmediato de tener malaria y tener presión alta al mismo tiempo, ahí hay una asociación más hacia el lado positivo, ¿cierto? Ujú. Aunque es todavía pues, está muy cercano al valor nulo, al 1, pero de todas maneras uno ve más, no sé si pudieras, no sé si eso es así o si tú lo entiendes de la misma manera. Sí, yo también lo entiendo igual, profe. Incluso por eso hice el comentario del tema de las pruebas rápidas y los debates que hay sobre sensibilidad. Bueno, porque por ejemplo en este caso, lo que usted dice, miramos cómo incluso perdón, incluso el OR aquí cambia de dirección cuando está con la prueba, este es solo con la prueba rápida. Ujú. La dirección en comparación con la prueba por microscopía, que llama mucho la atención porque pues si las pruebas están midiendo en términos generales, pues porque uno sabe que detrás de eso hay otras cosas, eh, hay otras, pues hay otros aspectos, pero si finalmente lo que quieren mirar es parasitemia por malaria, de manera general, deberían tener un resultado similar o no, diría yo que no debería haber un cambio, al menos en la dirección, de pronto en la magnitud del efecto, pero no en la dirección, como pasa acá con este dato. Tiene razón, sí. Sí, sí, me parece que ellos hacen a mí me gusta mucho cómo analizan los resultados, sobre todo para el estudio de las interacciones, la forma en que presentan los resultados, mostrando los OR de cada estrato, con sus intervalos de confianza, mostrando el valor P, que lo vemos allí, pues, de la prueba para evaluar la presencia de interacción y la presencia, pues, de qué tan diferentes son esos ORs. Eh, y cómo son, y en algunas de las tablas también son claros en mostrar los tamaños de muestra que, pues, advertir de cómo realmente estos análisis se están haciendo ya con unos tamaños de muestra muy pequeños, por lo que decíamos inicialmente en relación con la estratificación. Bueno, entonces, Luisa Fernanda Carval, de la maestría en epidemiología, que trabaja en malaria, nos está pidiendo la palabra. Y luego tendríamos la intervención de Rodrigo Burgos, también de la maestría en epidemiología. Adelante, Luisa. Buenos días, profe, buenos días para todos. Para hacer un comentario respecto a lo que estábamos comparando acerca de la positividad de la prueba rápida y su posible asociación con la hipertensión. Bueno, el asunto con la malaria y la hipertensión, de pronto no, el profe dice que había encontrado muchos artículos que estaban publicando, pero, por ejemplo, para el asunto inmediato de diagnóstico, para decir que una persona es hipertensa, no se tenía mucho en cuenta debido a que la malaria pues tiene un proceso fisiopatológico que altera
toda la homeostasis del cuerpo y que durante el periodo de la infección se puede presentar el asunto de la elevación en la presión arterial. Y se ha estado explorando últimamente. El asunto con la prueba diagnóstica, pues la gold estándar, que es la microscopía, es realmente la que se debe utilizar para dar el diagnóstico de malaria, puesto que nos está mostrando los parásitos que están circulando actualmente. La prueba rápida tiene la limitación que está detectando antígenos del parásito y que esos antígenos pueden permanecer mucho tiempo después de que se haya dado la infección, incluso en ya infecciones que han sido tratadas. Entonces, como que no nos estaría hablando acerca de el posible efecto que tenga esta infección de manera tardía en el desarrollo de la hipertensión posterior, sino que solamente nos podría hablar de un episodio previo, no nos podría hablar de varios episodios y que esto nos pudiera llevar a la hipertensión. Para esto sería necesario pues hacer otro tipo de pruebas, por ejemplo los ensayos de ELISA, que si nos vendrían a hablar acerca de qué tan frecuente ha sido la exposición de una persona al parásito y nos daría como una aproximación más precisa de lo que pudiera ser esta relación. Y lo otro que estábamos hablando acerca del cambio en los OR podría deberse también como al restablecimiento de la homeostasis en el cuerpo debido a que ya la infección es pasada. Entonces antes la relación vendría siendo opuesta, no tanto como un factor protector, sino que ya responde al mecanismo regulatorio del cuerpo. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Luisa. No sé, Silvia, si tienes alguna inquietud tú planteabas alguna preocupación sobre las pruebas rápidas. Yo creo que la podemos hablar en este momento. Sí, profe, yo creo que con el comentario de Elisa queda como abierto ese debate y sobre todo por la sugerencia que ella hace de utilizar lugar, no sé si le entendí bien, Elisa, y me hace la aclaración de pruebas de Elisa en comparación con incluso microscopía o prueba rápida, para evaluar al menos el tema de la asociación entre malaria e hipertensión. Sí, lo que pasa es que la prueba rápida está diciendo simplemente que la persona, bueno, si es solamente prueba rápida, no bota gruesa positiva, que en algún momento, más o menos un mes, menos de un mes, 2 meses, tuvo una infección por Plasmodium. Entonces, eso no nos pudiera decir realmente que hubiera una asociación en este preciso momento con la hipertensión arterial. Más sería utilizar las ELISAs o cualquier otro tipo de prueba que haga medición de anticuerpos, que entonces esto no diga, bueno, ha habido una exposición constante al parásito y eso sí nos pudiera decir, bueno, este fenómeno pudiera responder a que hay tanta concentración de anticuerpos y entonces sí pudiera haber una asociación. Lo único que nos dice la prueba rápida es que en menos de 2 meses, un mes, la persona estuvo expuesta al parásito. Sí, incluso ellos también mencionan algo dentro de las limitaciones del estudio y el uso de pruebas rápidas y que incluso eso fue lo que los motivó a utilizar esos 4 modelos para mirar la sensibilidad e incorporarlo ya luego a los modelos generales. Sí, eso. Ok. Freddy por el chat nos había hecho un comentario, dice que él piensa que los resultados pueden ser extrapolables a países de bajos recursos y pobres como el nuestro, con alta prevalencia de los 2 eventos y no solo a regiones específicas. No sé, Freddy, si quisieras ampliar el comentario, si quieres hacerlo, adelante. Buenos días. Pues primero felicito a la compañera que presentó los resultados y la metodología del artículo muy bien. Y sí, yo creo, pues, no sé, a veces nosotros, pues, ¿qué imaginamos de nuestro país? Pero nosotros somos un país pobre, de bajos recursos y con muchas limitaciones en todas las esferas sociales, económicas y más aún de salud, pues como las actuales circunstancias lo logran manifestar. Yo he visto de pronto, pues, algunos estudios o a veces cuando uno está en la práctica médica, de efectos que pudieran tener este tipo de infecciones sobre el endotelio y ser así la génesis para este caso de la hipertensión arterial. Me parece a mí que en nuestro país
tiene alta prevalencia de de las dos eventualidades de las enfermedades crónicas no transmisibles y de la malaria, y pudiéramos estar mirando pues cómo las dos pueden cohabitar y la una ser generadora de la otra, porque en muchísimas ocasiones sí uno logra ver pacientes que han estado expuestos a enfermedades parasitarias y o infecciosas y después, o sea, pueden desarrollar eventos como el caso de hipertensión arterial. Ese es mi comentario, profe. Gracias, Freddy, muy amable. A mí me llamaba la atención un poco, y ya le voy a dar la palabra a Rodrigo. Quería comentar que no perdamos de vista, digamos, me llama mucho la atención que digamos que lo que uno tiene como el conocimiento, como el concepto que uno tiene de la malaria en África, yo no sé si en el caso de Costa de Marfil sea distinto, pero en general es una enfermedad de la infancia, es una enfermedad de la niñez. Es una enfermedad que generalmente, digamos que afecta principalmente a los niños pequeños y es donde produce como los mayores impactos en cuanto a mortalidad. Entonces, digamos que en muchas de estas zonas, en las zonas endémicas para malaria, pues digamos que las personas a lo largo de la vida van acumulando, están expuestos permanentemente y van acumulando como un historial de episodios de malaria. Entonces, de pronto eso es lo que digamos que va a generar ese efecto, digamos, inflamatorio, digamos, que puede ir afectando, como decía Freddy, la parte, digamos, la parte de la resistencia, lo que llama la resistencia vascular, pues que es una de las factores que influye en el aumento en el aumento de la presión arterial. Pero digamos que la hipertensión arterial principalmente, y como se entiende en este estudio, es una patología, es una enfermedad de los adultos, ¿cierto? Puede haber hipertensión en los niños, pero generalmente es un evento poco frecuente y que obedece a causas más conocidas que en el adulto, donde se habla de hipertensión esencial porque no se conocen muy bien las causas. Entonces me llama la atención cómo la asociación, digamos, cómo combina esos dos aspectos. Yo no sé, Silvia, si pudieras hacer algún comentario al respecto. Digamos, o sea que digamos, estos adultos, porque en el estudio son solo adultos, estos adultos, digamos que, cómo se valora, digamos, ese efecto acumulado que han tenido de tener malaria, digamos, posiblemente varias veces en sus vidas, o es que en este caso, digamos, la malaria es más una enfermedad de adultos también, o cómo sería eso allí, esa parte, a mí esto no me quedó claro en el artículo. Profe, yo siento que la evidencia alrededor de la asociación entre malaria e hipertensión ha tenido como ese reto que usted plantea, porque como indiqué inicialmente, por un lado hay unos mecanismos que son a corto plazo y yo creo que el estudio se queda más en esos mecanismos a corto plazo, que tiene que ver con la sintomatología y cómo en un corto plazo, ya en este caso de esos pacientes adultos, esa sintomatología puede generar pues un desenlace como la hipertensión arterial. Sin embargo, hay otro tipo de evidencia que ha hecho una discusión sobre cómo los efectos, la exposición temprana en la vida de malaria, ya sea intrauterina, como la exposición, pues, como usted lo indica, profe, en la infancia, puede generar unos cambios fisiopatológicos que más adelante generen trastornos como la hipertensión arterial. Allí se mencionaba mecanismos como los procesos inflamatorios, los cambios endoteliales, aterosclerosis incluso, que puede generar esta exposición recurrente, y también sobre eso se han desarrollado algunos estudios, las malformaciones genéticas que se han generado a raíz de la exposición recurrente de los cambios, por ejemplo, a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, cómo esos cambios pues generan aumento de la presión arterial en la adulta. Entonces yo creo que es un tema
o también asociado mucho con la eclampsia, como lo indiqué, profe, que es lo que más se ha trabajado. Yo creo que es un tema como que todavía se está trabajando mucho y que, como los autores lo indican, hace falta mayor evidencia, tanto evidencia experimental, estudios longitudinales que permitan en realidad definir, que permitan en realidad establecer una relación causal entre la malaria y la hipertensión. Más desde otras lógicas también se ha mirado el tema como un asunto de concurrencia y un asunto desde la teoría sindémica, y es como dos epidemias ocurren o se concentran en un espacio determinado, en una región determinada, pero que esto va más allá de lo fisiopatológico, y que es otra, digamos, otra postura que también se suma a esto de la asociación entre crónicas e infecciosas. Como la exposición temprana en la vida, pero de pronto de una cantidad de factores ambientales, por ejemplo, generan una concentración o una alta carga de ambas enfermedades en ciertas regiones. Y vinculado esto pues con lo que planteaba el profesor Freddy, yo cuando indiqué pues que solamente, que pienso que debe ser cuidadoso este tipo de evidencia al extrapolarlo al país como tal, creo que yo sigo como en esa postura, porque yo pienso que si nosotros nos miramos, por ejemplo, Colombia, que somos un país de medianos ingresos, de bajos ingresos, que estamos en el intermedio, por decirlo así. Las regiones no se comportan iguales ni socioeconómicamente ni en términos de la endemia para malaria o la concentración de hipertensión, y entonces sería un reto poder extrapolar ese tipo de información a Colombia como tal, si por ejemplo yo hago el estudio en Chocó. Lo mismo ha pasado con la mayoría de estos estudios que se han hecho en países africanos, dado que obviamente para desarrollar este tipo de estudios tienen que ocurrir y tienen que estar en alta concentración las dos patologías, tanto la hipertensión como la malaria. Y algunos estudios, algunos críticos, incluido la Asociación Americana del Corazón, sugieren que no se generalice este tipo de hallazgos. Incluso hay hallazgos que llaman, que estudios que sugieren, por ejemplo, un control de cierto tipo de medicamentos antihipertensivos en regiones endémicas para malaria, y ellos han llamado mucho la atención sobre eso. Yo creo que en ese sentido apoyo esa postura de que hay que ser muy cuidadosos. Gracias, Silvia. Muy interesante todo lo que has dicho. Quisiera llamar la atención solamente sobre una palabra que ella utilizó al comienzo, que es el concepto de sindemia, ¿cierto? Vale la pena que lo revisen. El concepto de enfermedades sindémicas o de sindemias es un concepto que desafortunadamente en la epidemiología moderna, pues que nosotros principalmente estudiamos, no se ha trabajado mucho, pero precisamente lo que Silvia dice tiene que ver con esa coocurrencia, esa ocurrencia simultánea de epidemias o de fenómenos que no necesariamente están asociados desde un punto de vista biológico, ¿cierto? No necesariamente pueden estar asociados desde un punto de vista social, sí, pero que definitivamente tienen una importancia desde el punto de vista de la salud pública, pues identifican poblaciones, digamos, subpoblaciones afectadas por dos fenómenos al mismo tiempo y que pueden ser, digamos, que deben ser priorizadas y pueden ser el blanco de intervenciones. Entonces, es interesante que lo revisen, el concepto de sindemias. Le doy la palabra a Rodrigo Burgos, estudiante de la maestría en epidemiología. Rodrigo, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder participar en este tipo de eventos otra vez. No, yo quería hacer solamente un comentario relacionado con ambos eventos, y que me parece que tanto en epidemiología como en salud pública estaríamos invitados nosotros también a poder abordar este tipo de combinaciones entre dos tipos de enfermedades, digamos, a priori muy diferentes, como las infecciosas, como una enfermedad vectorial como la malaria, una enfermedad metabólica caracterizada, digamos, por los estilos de vida, el consumo de sal, la poca actividad física,
cosas que por ahí no estarían muy relacionadas una con la otra. Sin embargo, a mí me gustaría poder llevar el discurso o la discusión en este caso en el punto de vista de quiénes son en nuestros países, quiénes son las personas que se enferman de malaria, de dengue, de por ahí de Chagas, de otras enfermedades vectoriales relacionadas con la pobreza, porque en mi país, al menos que es Paraguay, nosotros tenemos una prevalencia de hipertensión en la población adulta del 45%. Y el factor de riesgo, digamos, reportado hace un par de años, el mayor, digamos, es la falta de actividad física, que estamos en casi un 75% de la población adulta que no realiza actividades físicas en el tiempo mínimo requerido. Entonces, por ahí poder llevar también esto a este nivel, ¿verdad? De estudiar estos factores de riesgo a la hora digamos, encarar enfoques de prevención y tratamiento de las enfermedades vectoriales. Y digo esto porque en mi país se ha hecho un pequeño reporte, si bien tenemos pocos fallecidos, o sea, uno nunca dice pocos fallecidos también porque una muerte ya es importante, pero tenemos alrededor de 30 fallecidos por COVID en mi país. Y lo que han identificado es que la gran mayoría eran diabéticos, eran mayores de 65 años, y lo que llamaba la atención era que la mayoría también eran fumadores. Y en nuestro país, o sea, en Paraguay, tenemos una prevalencia relativamente baja de tabaquismo. Entonces, a mí me parece que es interesante poder estudiar estas dos, digamos, esta combinación de enfermedades desde el punto de vista de la persona, ¿verdad? De quién es el que se enferma y qué condiciones tiene esa persona y qué tipo de factor es el que está volviendo a esta persona susceptible, ¿verdad? A mí me parece que sería interesante y celebro mucho este artículo y felicito a la expositora. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por el comentario. No sé si Silvia tiene algún comentario al respecto sobre lo que Rodrigo ha mencionado. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Sí, yo estoy de acuerdo con que este tipo de artículos nos hacen una invitación y que sobre todo ahorita con esta nueva crisis sanitaria a raíz del COVID, nos hace pensar cómo o sea, cuáles son los diferentes factores y mecanismos que pueden vincular el caso del COVID. Por ejemplo, cómo puede vincular el COVID con desenlaces, con otros desenlaces crónicos, y que nos llama mucho la atención ahorita ante cuando vemos, por ejemplo, que gran parte de la letalidad está asociado con enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Entonces yo creo que de manera general es esa la invitación, a que miremos cómo se vinculan estos factores. Sí, muchas gracias. Yo quería comentar que no lo hemos mencionado, digamos, y los autores aunque los autores lo reconocen, digamos, en el artículo, de todas maneras no perder de vista, ¿cierto? Digamos, el tipo de estudio, el diseño de este estudio, ¿cierto? Se trata de un estudio, de un análisis transversal, cross-sectional, donde digamos que al mismo tiempo se están midiendo todas las variables, ¿cierto? Entonces digamos que estamos encontrando, se están encontrando unas asociaciones, pero realmente digamos que allí la relación temporal entre esas posibles causas y esos efectos no es clara, ¿cierto? Porque realmente pues no sabemos realmente con certeza qué ocurrió primero, ¿cierto? Sería como una limitación. No sé si Silvia, que ha reflexionado al respecto sobre, aunque los autores lo reconocen, digamos, en la discusión, en las limitaciones del artículo, no sé si lo reconozcan con la suficiente fuerza que tiene eso, y
Y lo segundo que quería comentar es, también quisiera como escuchar a Silvia ya le vamos a dar la palabra al profe Elkin. Lo segundo es el otro punto, digamos, de vista que pudiera ser un asunto de crítica a este estudio, es si realmente los autores de pronto no exageraron un poco en el análisis, en la cantidad de análisis que hicieron de los datos. O sea, ustedes saben de todas maneras que cuando uno, digamos, analiza, digamos, en exceso los datos, corre el riesgo, ¿cierto?, de encontrarse asociaciones espurias, asociaciones que no son reales. Entonces, no sé, esa idea de uno, digamos, ya llevar al límite, digamos, el análisis de los datos, si fue algo que sucedió en este estudio, pudiera ser también una crítica. Entonces, quería plantear como esos dos puntos, pero entonces escuchemos primero al profe Elkin Martínez, que nos quiere aportar algo. Profe, adelante. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Estoy muy en relación con los comentarios que oí ahora de Rodrigo y con el que tú haces ahora, Carlos, porque hay un punto aquí muy clave. Una enfermedad es una enfermedad aguda que tiene un agente reconocido, que actúa con un espacio muy limitado en el tiempo para definir si va a producir un cuadro trastornado, como dijeron ahora también, que trastorna toda la hemodinámica del organismo, pero que incluso se ve preferentemente en niños y en jóvenes, con una enfermedad que es una enfermedad, como decía bien Rodrigo, también supeditada a unos elementos del estilo de vida defectuosos que hacen que a lo largo de 35, 40, 50 años produzca un efecto muy posterior en la vida, por encima de los 50 años en general, y que esas dos estén conectadas. Bueno, esa idea de que pueden estar conectadas como idea puede perfectamente admitirse, pero para demostrarla y encontrar datos que lo soporten, habría que enjuiciarlos muy bien, como viene esta otra segunda parte. En mi impresión, este estudio tiene eso que acaba de mencionar el profesor Carlos Rojas, de que es un montón de variables metidas en un montón de análisis cruzados que posibilita en una probabilidad alta de que aparezca alguna asociación espúrea, dijéramos casual, no causal, sino casual. Y entonces me parece que un indicador sospechoso de eso es mirar, dijéramos, todas las variables que se incluyeron, demasiadas, y como sin realmente un norte de tipo hipotético. Y entonces, claro, se ponen en juego todas esas variables y aparecen cosas sospechosas como esta. A veces es protector y a veces es factor de riesgo. O una cosa como la temperatura, que aquí está en este punto, drásticamente cambia al otro lado de los criterios de decisión. Cuando uno ve esos comportamientos que son como tan aberrantes o como tan raros, y eso porque aquí no tiene consistencia, o sea, cuando los datos no tienen una consistencia, le queda a uno difícil sostenerse en una conclusión o en una hipótesis. El otro punto es que, examinando cuidadosamente las variables, a mí me parece que las particiones que se hacen, por ejemplo, en hipertensión arterial, yo no aceptaría como clínico ni como epidemiólogo que me digan que una persona con 80 de presión diastólica es prehipertensa. No lo aceptaría. Y que con 90 ya es hipertensa, o que con 120 también en sistólica se considere prehipertenso. Entonces, ese tipo de cortes, entre otras cosas, introducir varios cortes para hacer una complicación analítica polinomial en vez de hacerla solamente binomial, con un criterio mucho más definido, más riguroso, más clave, entonces podría permitir un poco más la pureza del análisis. A mí me parece que cuando se hacen cortes críticos en las variables que van a ser explicativas y no están bien validados clínica y epidemiológicamente, existen riesgos como este. Incluso con la temperatura, ¿cómo va a llamar a una persona como hipertérmica que tenga solo 36.5% grados centígrados de temperatura? O sea, de 36.5 ya voy a empezar a calificarlo como hipertérmico. Bueno, hay entonces unas dudas importantes respecto al criterio con que se manejan las variables explicativas. Hay una duda increíble también sobre
tantas variables metidas en tantos cruces y la posibilidad de una asociación espuria. Y está la otra grande que se ha comentado también, que una vez que uno encuentre una asociación, todavía queda el asunto de ver si realmente tiene plausibilidad biológica, o sea, si tiene explicabilidad. Uno puede forzar algunas explicaciones. Pensar, por ejemplo, que el trauma o que la crisis que se produce desde muy temprano en la vida por unas concurrencias de parásitos en la sangre vaya a generar un daño endotelial que perdure durante 50 años y aparezca con efecto tras 50 años de exposición. Son un poquito forzadas. Entonces, para resumir, este me parece que es como un ejercicio que a mí me parece que el principal autor de este estudio era alguien que estaba en un proceso de preparación de alto nivel de educación superior, pero que hizo un ejercicio académico con jugar muchas variables, con muchos análisis cruzados, y lo que vemos ahí es unas relaciones, asociaciones que son no consistentes porque no son permanentes y que serían difíciles de explicar con plausibilidad biológica porque quizás son espurias, son casuales y no causales. Gracias. Profe Elkin, muchas gracias. De acuerdo con su comentario, creo que lo ha dicho muy bien. Silvia, ¿algún comentario en relación con alguna reflexión con el diseño y lo que estábamos hablando de pronto del exceso de análisis de datos que nos da la impresión que tiene este estudio? Adelante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Elkin y con usted, profe Carlos, digamos, me dejó esa sensación también el artículo. Porque sí siento que forzaron como para encontrar en cierta medida un hallazgo significativo. Forzaron por el tipo de análisis. Yo pienso que no necesariamente las variables o las covariables son, como decía el profe Elkin, como, o sea, yo pienso que las covariables está bien, porque finalmente hay que ajustar por factores que tradicionalmente estén relacionados con la hipertensión, en este caso, comportamientos saludables, todo lo que tiene que ver con los otros antecedentes farmacológicos, antecedentes patológicos, antecedentes de familiares. Yo creo que eso son factores tradicionales que es necesario traerlos a la mesa cuando se va a hablar de malaria e hipertensión como un vínculo, y creo que lo que dice el profe Elkin es adecuado en el sentido de que yo actualmente no he visto una evidencia, yo que estoy haciendo la revisión del tema, una evidencia, digamos, fuerte, contundente, que pueda mostrar esa relación causal. Por eso dije desde el comienzo que me paro más de la postura de que ocurren y que lo que mencionaba, no sé si era Rodrigo o quién lo mencionaba, y es cómo mirar que quién tiene, digamos, en qué regiones ocurren esas enfermedades y por qué. Yo creo que allí estaría más la lógica y más desde la postura de la teoría sindémica de analizar este tipo de fenómenos. Que se sale un poquito más allá de los mecanismos fisiopatológicos, que si bien la literatura también ha ido creciendo en ese sentido y han ido creciendo más que sobre todo con lo que tiene que ver con exposición a malaria en la gestación, preeclampsia, que allí hay un grueso de evidencia mucho mayor. Hago allí también un comentario con lo que decía el profesor Elkin, y es que sobre los cortes. Yo también quedé preocupada, profesor Elkin, con los cortes que se hicieron para la medición de prehipertensión e hipertensión. Allí ellos no indican, porque uno normalmente espera que cuando se hacen esos cortes, al menos pueda uno mirar de qué guía, si fue del último join donde se obtuvieron esos cortes, por ejemplo, en el caso de la presión arterial, y no estaba la citación. Entonces allí a ellos también le faltó eso y lo tenía dentro de
los comentarios. Y referente al corte de la temperatura, ahí sí difiere un poquito con el profesor Elkin, porque ellos no indican que sea hipertermia. Ellos simplemente hacen un corte dividiendo menor de 36.5 y mayor de 36, de 36.5, sin indicar si es hipertermia, si es febril, si es afebril. Incluso lo único que indican por autorreporte es si la persona ha estado febril o no. Pero pues ahí toca ser cuidadoso también en ese corte, pero pues los autores no lo indican así. El profe Carlos mencionaba algo pero se le entrecortó sobre qué fue primero, pero no lo entendí bien. Me refería a que el estudio transversal, pues la gran limitación que tiene es esa, ¿no? Al medir simultáneamente, a menos de que realmente la exposición sea algo claramente, digamos, como algo genético, digamos que no hay ninguna duda que fue primero, pero digamos que en este caso, cuando estamos midiendo infección por malaria y presencia de tensión arterial alta, digamos que en el concepto pues, del estudio transversal es que muchas veces uno no puede establecer la temporalidad, la dirección temporal de entre esas dos variables. De acuerdo. A eso me refería. Bueno, muy bien, ya son las 8:15, vamos a ir cerrando la sesión. Nuevamente, Silvia, muchas gracias por traer este tema a discusión y por la presentación que han hecho. Muchas gracias a todos los estudiantes y profes que participaron en la discusión, hablando o enviando sus comentarios por el chat, y muchas gracias a todos los participantes. Les comento que en el blog del Club de Revistas va a quedar guardada la presentación de Silvia, al igual que la grabación de esta sesión, y uno de los integrantes de la comisión que acompaña la organización del Club de Revistas va a hacer una pequeña reseña que quede como una memoria de esta sesión, y va a quedar ahí también colgada en el blog. En este chat, al comienzo, Juan Carlos nos compartió la dirección del blog en caso de que alguno no la tenga. Y también recuerden, por favor, diligenciar el formato de asistencia. Tomamos nota de la recomendación que nos hicieron de ajustarlo para que personas que no hacen parte de la red de correos de la UDA lo puedan diligenciar también. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y que tengan un feliz resto del día. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Silvia. Bueno, hasta luego a todos. Liliana, recuerda detener la grabación, por favor. Liliana.